porque la vez pasada tuve que grabarme otra vez a mí haciendo la sesión y sí fue cansado, pero vamos a comenzar. Ok, el día de hoy veremos aprendizaje supervisado. Ahora sí ya técnicamente ya estamos listos para ver qué es el aprendizaje supervisado y uno de sus tantos algoritmos. El día de hoy vamos a ver tres algoritmos. Vamos a ver lo que es este árbol de decisión, bosques aleatorios y también am, regresión múltiple, ¿no? Eso vamos a ver poco a poco, vamos a ver un poco de teoría y en qué consiste todo eso, ¿ok? Pero primero pues vamos a ver qué es el aprendizaje supervisado. Vimos algunos videos, les pasé algunos videos, pero es mejor retomarlo. Igual nuestro break va a ser a las 3:30, entonces vamos a crear este. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué onda, no? ¿Qué onda con el aprendizaje supervisado? Pues bueno, hay algoritmos. Bueno, primero vamos a pensar en los datasets. Ya hemos visto que es un data frame, los datasets, todo esto. Pues la estructura es así, ¿no? Vienen el índice, puntito a puntito, y por ejemplo, son 100 valores aquí, ¿no? Y esas son las características. Puede ser edad, no sé. Bueno, edad, edad, no sé, estatura, otros datos, presión sanguínea. Imagínense que esto, pues vamos a ver que un tumor, por así decirlo, ¿no? El área del tumor, el color y más aspectos del tumor. Y hay otro que nos gustaría a nosotros ver. Por ejemplo, el tipo, si hablamos de tumores, pues puede que sea maligno o benigno. Esto lo podemos clasificar como tipo, ¿no? Entonces, aquí pues los separamos. Cada uno es una columna. Aquí está. Esos son valores. ¿Qué hace la inteligencia o los algoritmos de aprendizaje supervisado? Pues consisten en esto, en que tienen una etiqueta. Una etiqueta. Ustedes, de estos valores o de estas columnas, ¿cuál creen que sea la etiqueta? Lo que distinga o lo que nos interese clasificar de todos estos. ¿Cuál consideren? Ay, déjenme activo acá y listo. Bueno, en estos casos hay que identificar la etiqueta que queremos observar. En este caso, pues primero, exacto, el tipo. Porque, bueno, primero hay que ver que hay valores, pues que son los que pueden ser números y también los que son tipos, ¿no? Como letras. Entonces, en este caso, si nuestro dataset queremos, depende el contexto o qué queremos hacer con los datos que aprendimos. En este dataset que checa, por ejemplo, tumores, queremos ver si el tumor con ciertas características es benigno o maligno, ¿no? B o M. Pero imagínense que en todo el data frame viene clasificado como benigno, maligno, ¿no? Y con todas las características. Esto es lo que se requiere en un algoritmo de aprendizaje supervisado, que ya se tenga una clasificación de los datos, como benigno o maligno. La clasificación en esos casos, les digo, son o un simple carácter o números. No es tan recomendable, por ejemplo, querer clasificar con números decimales. De hecho, pues no es una de las mejores prácticas. Y pues obtener un número, pues es otro tipo de algoritmo. Que si vemos un poquito los apuntes, bueno, el, ¿cómo se llama? Los antecedentes de esta clase, perdonen por el claro.
Si vemos un poco los antecedentes de esta clase, podemos ver esto. Existen los algoritmos tanto para, aquí está, de regresión como de clasificación. ¿Qué es la regresión? Es obtener, en pocas palabras, regresión es cuando queremos obtener un número. Números o, o cosas así de este tipo. Números, siempre regresión son números. Cuando creamos un algoritmo de clasificación, es una clase o categoría. Les digo, pueden ser letras o pueden ser que en vez del B sea un 0 y la M significa un 1, como ustedes gusten, ¿vale? Entonces tenemos eso, que es la clasificación y que es la regresión. Y bueno, aquí vemos en los algoritmos de clasificación que todo esto es aprendizaje supervisado. Recuerden que lo único que diferencia del supervisado y no supervisado es que en los datos ya está, pues esta clasificación, ¿vale? Es la única diferencia. Porque si es, hay que fijarnos en eso, porque si nos fijamos en otras características, vamos a darnos cuenta que el aprendizaje supervisado y no supervisado se parecen mucho. Es por esto, solo en los datos. Si ya están clasificados, supervisados. Si están sin clasificar, no supervisados, ¿vale? Y bueno, uno de los algoritmos más interesantes o que se utilizan son la regresión logística, que es esta regresión que hacemos a veces en nuestras clases de física, por así decirlo, que es cuando obtenemos una recta. Recuerden que la fórmula de la recta es ¿qué? Independiente, ¿no? Haciendo unos valores, hay veces que nosotros pues ya obtenemos cuánto vale la pendiente, cuánto vale la ordenada lógica, ¿no? Eso pues es la regresión logística. Con valores pues nosotros vamos a trazar una línea y por ejemplo queremos obtener un valor específico, pues ya nos da el valor, ¿no? Reemplazando únicamente estos valores que ya son obtenidos a través de la regresión logística. La máquina de soporte de vectores, ya vimos algunos videos, que son básicamente, tenemos por ejemplo puntitos aquí, ¿no? ¿Qué etiqueta quieren ponerles? Por ejemplo, no sé, a los que les gusta el frío y a los que les gusta el calor, ¿no? ¿Qué hace la máquina de soporte de vectores? Hace una línea o un plano, dependiendo el espacio que se esté manejando en esta gráfica. Por ejemplo, aquí como es un espacio de 2 dimensiones, se hace una línea. Si ya es en 3 dimensiones, se hace un plano o alguna figura. ¿Qué es la máquina de soporte de vectores? Va a ser una línea que el punto más cercano acá tenga que tener la misma distancia que el punto más cercano de ambas clases. Por ejemplo, pues aquí no hice tan bien la línea, entonces el algoritmo dice, no está bien la línea, vamos a borrarla y vamos a trazar otra, ¿no? Y vuelve a trazar otra, hasta que dice, ok, estas dos distancias, esta y esta, ¿son las mismas? Sí. Pues esta es nuestra línea que divide los datos, ¿no? Y así los clasificamos. Hay veces pues que los datos no se pueden clasificar con una línea. Por ejemplo, que tengamos, por ejemplo, aquí voy a cambiar de color. Por ejemplo, aquí, rojos. Primero voy a quitar esto. ¿Qué está? Rojos, rojos y un verde, ¿no? Aquí. Y aquí verde, verde. Y un rojo, ¿no? Dos rojos. Y aquí, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no hay ninguna línea que pueda separar esto. Ok. Aquí lo que se le aplica es un cambio de kernel, que también kernel es como un núcleo, por así decirlo. Que dice, ok, si en 2D, que es nuestro kernel, no funcionó, vamos a cambiarlo a 3D. Entonces imagínense que cambiamos esto a 3D y queda así, ¿no? Como así. X, Y y Z. Se mapean los datos. Entonces,
por ejemplo, pues ya los datos los vamos poniendo acá. Y imagínense que ya mapeado en 3D se hace una línea que sí queda bien. Esta línea que no puedo cambiarle el color. A ver, sí. Y imagínense al cambiar de kernel allá en 3D se hace esta figura. Que quizás no sea una línea aquí, pero en 3D pues puede que sea una esfera, puede que sea una figura, ¿no? Y en 2D se vería así. Así es la única forma que se podrían separar los datos. Todo modificando el kernel, ¿ok? Kernel. Esta palabra kernel es importante porque al momento de entrenar los modelos, pues te va a preguntar qué kernel quieres usar. Pero todo en teoría, pues es así, ¿vale? El siguiente algoritmo, para irnos un poco más rápido, son los k-means, vecinos cercanos. Va a clasificar de acuerdo a todos los vecinos del mismo tipo cercanos. Y si tiene muy cercanos, va a ir haciendo, por ejemplo, con k-means, pues va haciendo los grupitos. Por ejemplo, este es un grupo, este es otro grupo, y así, ¿no? El programa se va ajustando. Aquí nosotros tenemos que preguntar cuántos grupos queremos. En inteligencia artificial, a estos grupitos que se hacen, se le llaman como clúster, ¿vale? Clúster. Esto, pues, más adelante los podemos ver. Y bueno, para saber cuál es el método o sea, para saber la cantidad de clusters que debemos obtener usando k-means, existe el método ELBOW, que es método ELBOW, o también conocido como el método del codo. ¿En qué consiste el método de codo? Que el propio programa pues hace las diferentes, pues con un cálculo matemático obtiene este eje, que es la diferencia de los valores que tienen entre sí y el número de clúster, ¿ok? Entonces dice, pues con un clúster se hace este número de diferencias y no hay tanta información. Pero con muchos clústeres estamos separando muchos datos. Estamos separando muchos datos. Entonces imagínense que en vez de hacer 2 clústeres, hacemos 3, 4, 5, 11, 5, 12 clústeres. Uno por cada puntito. Lo cual no está bien. ¿Por qué? Porque estamos pues haciendo, pues no estamos agrupando, ¿no? No estamos viendo qué características tienen estos datos, ¿ok? Entonces, el método del codo consiste en hacer esa gráfica y donde veamos que se hace como esto, donde ya en vez de verse la línea, ya se empieza a ver como pues una curvita, o en pocas palabras ya se ve como un codo, como en esta imagen. Ese es el número de clusters que ustedes deben elegir. Por ejemplo, pues aquí dice 3, ¿no? Este es el codo. Y bueno, les digo, así es como se verían los datos. Se pueden colocar los datos dependiendo de sus características, si están cercanos a los mismos valores o no, ¿vale? Esto poco a poco lo iremos viendo, pero es importante pues ver que existe eso. Los árboles de decisión, pues ya vimos un poquito con el ejemplo de si vamos a una fiesta de graduación, dependiendo de las condiciones que estén, pues vemos, ¿no? Y al final sale una... Adelante, Pablo. Solo tengo una duda. Los clusters se utilizan solo para VM. No, se usa para cualquier método de clasificación. Se le llaman así cuando agrupas cosas, se le llaman como cluster. Así es. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, si quieren a ver cuántos clusters, pues son grupitos. ¿Cuántos grupos de datos quieren formar con todos sus datos creados? ¿Vale? Esto lo podemos ver, por ejemplo, ya había visto la imagen aquí. Por ejemplo, aquí, cada colorcito es un clúster. Por ejemplo, aquí hay un clúster nada más. Aquí hay 2 clústeres. Aquí hay 3. Aquí hay 4.
aquí hay 5, aquí hay 6 y aquí hay 7, ¿vale? Por lo general, ¿para qué poner el nombre? Ah, para la asistencia, ya que a veces, como te sale un nombre predefinido, luego no, no sé qué. Sí, sí, sí. Pero bueno, sigamos adelante. Random Forest, pues básicamente a veces no se puede obtener la información con solo un árbol de decisión. Pues en el Random Forest, pues se juntan árboles de decisión, se combinan sus predicciones y se obtiene una predicción más robusta. Redes neuronales, pues ya vimos un poquito, les voy a explicar. La red neuronal se basa en, bueno, un ejemplo rápido. Imagínense que esta es la gráfica de la compuerta ANT. Así es como yo la he visto. ANT. No, no, no. Bueno, sí, ANT. La compuerta ANT, pues su tabla de verdad, por ejemplo, de X, Y y la salida es la siguiente. ¿Ok? Esto, para quienes digan que es una tabla de verdad, es con los valores. Recuerden que uno es verdadero y cero es falso. Una tabla de verdad te dice si con ciertos datos el resultado es verdadero o falso. Así como una condición que te ponen tus padres. Por ejemplo, si repruebas esta materia y, por ejemplo, no trabajas, pues te sacamos de la escuela, ¿no? Por así decirlo, en modo muy extremo. Son condiciones, ¿no? Entonces, pues, en esa parte. En la compuerta AND, que también en inglés significa y, pues dice, si ambas condiciones son falsas, por ejemplo, un profesor, si no entregas el 80% de tareas y no asistes, te vas a final. No, no. Entonces, ¿te vas a, apruebas? No. Ok. Ahora imagínense, pues no entregaron las tareas, pero sí asistieron. Como la condición es que tienes que cumplir las dos, pues tampoco, ¿no? O por ejemplo, si entregabas las tareas, pero no entrabas, pues tampoco, porque se tienen que cumplir ambas condiciones. Ahora, ambas condiciones se cumplen, la salida es cero, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos x, y, x y y, ¿ok? Vamos a hacerlo en 4 cuadrantes, donde aquí x es 0, aquí x es 1, y es 0 y y es 1, ¿ok? Ok. Pues vamos a mapearlo, ¿no? Como una coordenada x0, y0, aquí ponemos un 0, ¿no? X0, Y1, pues también va a 0, ¿no? Ahora al revés, X1 y Y0, 0, y en el único valor donde es 1, es así. Ahora, quitando esta línea, ¿están de acuerdo que la línea que pueda dividir los ceros de los unos sería esta? Como esta. Una línea, recuerden que es una línea, no una línea recta. Una sola línea puede dividir estos datos. Así, ¿no? Ok. Y eso, pues una red neuronal. Esto es una red neurona, por ejemplo, ¿no? Si a la neurona le entran estos dos datos 0, 0, la salida es 0 hasta que la neurona indique esta pura. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, hay una compuerta que se llama XOR. Ay, eso para explicar un poquito la premisa de las redes neuronales, ¿no? Ok, tabla de verdad de un SOR. X y Y. Esta condición se le llama como OR excluyente. Un OR excluyente es como si te dan a decidir algo. Por ejemplo, ¿quieres helado de fresa o de chocolate? Nada más puedes elegir uno. No puedes elegir los dos, solo uno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ambas condiciones no son ciertas, pues la salida es uno. Ojo, en este caso solo podemos elegir, por ejemplo, un helado, ¿no? En este caso elegimos solo fresa, pues si la salida es uno, ¿no? O así, ¿no?
Este es chocolate, eso es 1. Si queremos los dos, nos van a decir, no, papito, no te vamos a dar los dos chocolates. Los dos sabores de helado. ¿Vale? Esa es la tabla de Excel. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Esto es X, esto es Y. Y mapeamos, ¿vale? X0, Y0 va un 0. Ok. X1 y Y0 nos da un 1. X1 y Y0, a ver. Bueno, es este. X1 y Y0, ¿sí? X0 y Y1 es 1. Y los dos, pues también nos da 0. Ustedes díganme, con una sola línea, ¿creen que se puedan separar estos datos? Con una sola línea, que separe los unos con los unos y los ceros con los ceros. Eso es que opinan. En este caso, pues no se puede, por más que intentemos. Pues habría una forma de separar los datos, pero sería con dos líneas. En este caso, es por eso que salen las redes neuronales. Eh, Esto lo puede ser una neurona. Aquí necesitarían dos neuronas. Una que se encargue de clasificar los unos, una que se encargue de esto y otra que se encargue de esto. ¿Ok? Entonces, pues las neuronas pues ya están conectadas así. Tenemos la entrada X y Y0. Entran así, entran así. Y pues ya, ¿no? Nos van a dar el resultado, ¿no? Entonces, es por eso que surgen las redes neuronales para mejorar el procesamiento que se puede hacer. Porque hemos visto que máquina de soporte de vectores pues solo es con una línea. Y a veces pues lo que no puede hacer la máquina de soporte de vectores lo puede hacer la red neuronal. Pero hay veces que usar una red neuronal cuando algo se solucionaba con un simple máquina de soporte de vectores o un árbol de decisión, pues también es cuestión de checar, ¿vale? Entonces, eh, ok. Pero bueno, vamos a seguir adelante. ¿Tienen alguna duda acerca de los algoritmos de aprendizaje supervisado que hemos visto? ¿O todo bien? Adelante, Pablo. Una red neuronal, ¿sabe cuántas neuronas dedicarle a cada problema? Es, ¿O es algo Tú lo tienes que determinar ya cuando estás usando lo Keras y Scikit-learn. Keras es para esto. Hay una opción que te dice cuántas capas. Por ejemplo, esta es una capa, pero puedes agregar otra capa de redes neuronales. ¿Ok? Aquí pues ya la salida se intercede. Pero tú lo tienes que ajustar. Aquí es puro ajuste entre ustedes. Así es. Es puro, pues podría decirse de prueba y error. Checar cuáles parámetros, cuál todo. Este es el mejor. El que da mejor resultado. y es que en los videos que pasaste, Ujú. uno del descenso del gradiente, ¿ahí es cuando se aplica eso? ¿O Ah, sí, hay veces que ya no se aprende tanto, que la red neuronal deja de aprender, em, que es necesario, hay veces, y aquí lo aplicas, que puedes apagar redes. Por ejemplo, lo puedes apagar así. Bueno, no. Bueno, así, apagas unas redes y las salidas pues van cambiándose, ¿no? Eso es para evitar el sobreajuste y eso. Pero sí, cuando veas que hay sobreajuste, es decir, que el modelo está aprendiendo a memorizar y ya no está aprendiendo otros valores, puedes aplicar esto de apagar neuronas. Por si quieren probar un poquito eh, acerca de redes neuronales, hay una plataforma que se llama Neural Network Playground.
un playground, que ustedes conforme a lo que quieran hacer, pueden ir meneándole aquí todo. El punto es de que ustedes con lo que hayan hecho sean capaces de separar los puntos anaranjados con los azules. Entonces, por ejemplo, aquí podemos agregar menos neuronas, más neuronas, y aquí ajustar todos los parámetros, ¿no? Por ejemplo, pues va cambiando. Y bueno, estos temas, esos términos, por ejemplo, de la tasa de aprendizaje, el batch size y todo eso, lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Pero por si quieren ver más o menos o probar qué son esto, pues está. Por ejemplo, vean, este algoritmo, no sé si lo notan, que se quedó estancado aquí. Está pasando el tiempo, aquí está pasando el tiempo, y el algoritmo ya no se mueve. ¿Por qué? El descenso del gradiente ya. Entonces, por eso ahora es necesario pues modificar más cosas. ¿No? Por ejemplo, podemos probar. Entró en bucle. Sí, en bucle. Pues, de hecho, pues yo hice el ejemplo de como si echáramos una caniquita aquí, que al inicio está así, pum, 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 y en cierto punto se queda aquí, quieto, no cambia. Eso quiere decir, pues ya que el modelo, pues no, pues si se queda así y ya resolvió la problemática de clasificar, está bien. Pero por ejemplo, pues aquí estas líneas no está clasificando los anaranjados con los azules. Y ven, el tiempo ha pasado y entonces por si quieren probar o eso, y si llegan por ejemplo aquí, se va ajustando, miren, se va ajustando, se va ajustando. ¿Recuerdan que les comenté lo de pérdida y todo eso? Aquí está usando esos valores. Entonces, por ejemplo, podemos quitar valores, el modelo se va ajustando. Y como tal, no hay una regla hecha en redes neuronales, tienen que ir probando a base de pura experiencia, pues pueden checar. Por ejemplo, pues aquí se logró, ¿no? Pero ojo, tiene que ver con sus datos, con todo, sobre todo con los datos. Pero bueno, vamos a seguir adelante. El método de Naive Bayes, pues es la independencia de características. Quiere decir que ¿qué hace el método de Bayes, por así decirlo? Te obtiene la probabilidad. ¿Qué quiere decir? Con el método de Bayes te dice qué probabilidad hay de que un dato sea de esta clase cuando otra es de otro dato es de esa clase, ¿no? Entonces checa las otras y dice, a ver, si esta con ciertas características es de esta clase, pues mi probabilidad de que con estas características que se parece a o sea, otro dato, pues puede que yo sea de esa clase, ¿no? Es puras, pues estadística, vean, así. Igual es un clasificador de Bayes. Esto no me gusta por cómo maneja con... Esos se usa mucho en datos que son perfectos, por así decirlo, que no hay datos raros o todos manejan están pulcros y limpios, pero pues poco a poco pues se obtiene, ¿no? Ese tipo de datos. Entonces, basarnos en probabilidad de algo puede ser bueno en muchas partes, pero hay veces que entra el sesgo, el de si algo pasó, esto va a pasar, ¿no? Entonces, Bayes se basa mucho en probabilidad. Y bueno, lo del gradient boosting machines, que con lo del descenso del gradiente y árboles de decisión se optimiza, ¿no? Bueno, ahorita les digo que es un optimizador, pero vamos viendo poco a poco. Entonces, hasta el momento les quedó un poco. Estos algoritmos son muchos. No es necesario que se aprendan todos así al 100%, solo con
Con 3 que se sepan, está perfecto. ¿Vale? Algoritmos de regresión, pues en vez de clasificar, les da un valor específico, ¿no? Por ejemplo, queremos obtener que con ciertas características de una empresa, qué tanta utilidad va a tener en ciertos días, ¿no? Entonces, vemos que es lo mismo, solo que en vez de darnos una etiqueta, nos da un valor en específico. Regresión polinómica, estas regresiones. Y bueno, vamos a seguir así con el código, ¿vale? Vamos a dejar esto aquí. Y bueno, antes de... Bueno, ahorita. Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a aprender acerca del aprendizaje supervisado. Pues nada mejor que con un caso de estudio, ¿no? Este es un dataset que encontré. Es de acerca del cáncer. Esta página contiene un repositorio de datos médicos. Son algo viejitos, pero pues les ayuda, ¿no? A probar. Aquí está la información del dataset, si lo pueden importar en Python. ¿Qué significa cada una de las variables? Por ejemplo, si dice categorical, pues desde que les va a ayudar a la categoría. O continuo, que son valores, ¿no? Números. También. Aquí les dicen los modelos, cómo están llevados a cabo y todo eso. Y bueno, dice estudios clínicos a partir de imágenes digitalizadas de pacientes con cáncer de mama de Wisconsin. ¿Vale? Esto pues ya son imágenes que ya fueron tratadas, ya se hicieron, ya se clasificaron, ya están limpios los datos. Ok, el objetivo de este análisis es pronosticar el área del tumor de pacientes con indicios de cáncer de mama a través de a través de diferentes algoritmos. Diferentes algoritmos. ¿Ok? Y ok, nuestra fuente de datos. Vamos a empezar con esto. Esto es nuevo. Scikit-learn pues tiene métricas, ¿no? El error cuadrático, el error máximo y esto que el score es como la precisión del modelo. Ahorita vamos. Entonces ejecutamos esto. Está cargando. Y bueno. Y ya comenzó. Esto es lo que también Pablo nos enseñó, cómo cargar datos de Colab desde nuestra computadora. Entonces lo ejecutamos y aquí nos dice que queremos cargar. Por ejemplo, pues aquí este dataset, ¿no? Ya cargan los datos. Lo leemos como... Bueno, después de cargar los datos ya van a estar aquí en Colab. Ahora guardamos todos esos datos en un dataset. Recordemos que la función de pandas, read CSV, el nombre del archivo con terminación CSV. Aquí está. Bueno, obtenemos el número del ID, el ID más bien del análisis, el diagnóstico. Malo es B es de benigno y M de maligno, ¿no? Son posibles cáncer de mama. Tenemos el área, aquí está, ¿no? Compactness, concavity, puntos cóncavos, simetría, dimensión fractal, información médica. Aquí con Describe, pues podemos observar de mejor forma, pues, por ejemplo, Count, los promedios que están aquí, todo, ¿no? Los mínimos, los máximos y todo. Si graficamos estos datos, utilizando nada más el ID number, el área, recordemos que queremos ver el área nosotros, pues nos da la siguiente gráfica. Eso es con Matplotlib. Y bueno, nos dan estos. Podemos llegar a ver datos muy grandes.
anormales, por así decirlo. Aquí está, ¿vale? Ok, ahora recordemos un poquito. Hacemos nuestro mapa de correlación. Recordemos que la correlación es qué tanta relación tienen los datos entre sí. Y esto es para poder reducir la dimensionalidad de los datos. Y pues llevar un mejor análisis, ¿no? Usamos un mapa de calor, esto todo, y lo mostramos. Ok, ¿qué podemos deducir de este mapa de calor? Podemos decir que el radio del área del tumor y el perímetro están súper relacionados. Eso es cierto, ¿por qué? Porque pues podemos obtener el perímetro a través del radio y el radio a partir del perímetro, ¿no? Si hay una relación, ¿por qué? Pues hay una operación matemática. ¿Qué otra cosa se ven muy relacionadas entre sí? El área del tumor con el perímetro, aquí está, y aquí está, ¿no? Entonces, pues vemos, ¿no? Área y el radio, pues también. Tanto el área y el perímetro pues, tienen mucho que ver con el radio, ¿no? Es una correlación muy, muy grande. Ahora también, por ejemplo, los puntos cóncavos con la concavidad, pues suenan igual, tienen que ver los datos, ¿ok? En este caso, vamos a elegir las variables que nosotros consideramos que son, pues, relevantes, por así decirlo, ¿no? Vamos a elegir la texture, el área. Esto de posiciones me refiero a posiciones de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la columna. Vamos a elegir esto de smoothness, compactness, simetría, fractal dimension y el perímetro, ¿no? Y bueno, esto es nuevo. Vamos a obtener esto de model selection. Y ahora vamos a elegir las variables predictoras y las variables a pronosticar. Ok, esto es un dato o un nuevo concepto. Las variables que nos van a servir para predecir se van a llevar predictoras, ¿no? Y por lo general se denotan con una X. La variable que queremos predecir se le va a llamar pues predicción, ¿no? Y siempre o se suele denotar con la letra Y, ¿vale? Entonces lo que hacemos aquí es la división en las predictores y las a predecir. Conforme nuestra lista de variables seleccionadas, pues aquí están y mostramos, ¿no? Por esto la numeración de 0, 1, 3, 4 y 5. Y así. Ok, ya separamos las variables predictoras. Y ahora vamos a separar las variables a predecir, ¿no? Recordemos que es con toda la columna, por eso estamos utilizando en un arreglo toda la columna de área. Y pues así nos da. Ok, hasta el momento ¿tienen alguna duda? A todos. Adelante, Pablo. En el mapa de calor Ujú, se supone, o al menos es entendido, que los que te dan un número cercano a 1 o a -1 te están indicando redundancia. ujú, Entonces, por ejemplo, entre área y perímetro hay una redundancia muy cercana. ujú. ¿Por qué tomar todavía perímetro? Ah, porque es un valor que nos puede servir. O sea, nos puede ayudar a calcular el área como tal. Igual, se puede tumbar, igual, ¿no? Es pura prueba. También la podemos quitar. Ujú. Así que vamos a ver. Aquí, ahí. Pero sí, sí, se puede dejar, se puede quitar. Igual quitamos un poco de redundancia al separar algunos datos, como los puntos cóncavos y eso. Pero sí, excelente pregunta. Eso sí, podríamos contestar que fue por decisión. Adelante, Alejandro. ¿Sí se me escucha? Sí.
Ah, ok, es que creo que ya cuando separaste las variables predictorias ya no agregaste datos en tu perímetro. Perímetro, sí, aquí está. Sí, o sea, ahí ya no agregaste un que es redundante. No, el redundante, bueno, no, aquí queda el perímetro y por son las predictoras. Y para predecir, vamos a predecir el área. Ah, ok, está bien. Sí, igual podemos quitar, tienen el perímetro, no hay ningún problema. Y, y ojo, bueno, ahorita estamos haciendo un algoritmo de regresión, porque queremos obtener un número. Si con nuestras características quisiéramos obtener si es maligno o benigno, pues quizás en este caso el perímetro y el área sí tengan que ver, ¿no? Esto es más que nada, pues dependiendo de los datos. Les digo, aquí el contexto del análisis de IA tiene que ver más el contexto y el análisis que esto. Verán que esto es súper rapidísimo ya cuando lo practiquen ustedes. Y bueno, el siguiente paso, pues ya separamos, ¿no? Déjenme vuelvo a ejecutar esto. Ahí está. Ahora ya no tiene perímetro. El área, pues ya lo tenemos aquí. Ahora, algo que yo les había mencionado, pero lamentablemente no se grabó, es que veamos a los datos de entrenamiento de nuestro data frame como un pastel, que lo vamos a separar. Se suele separar en tres tipos, ¿ok? Primero, del 70 al 80% de nuestro dataset van a ser datos de entrenamiento, training, ¿ok? Training. Ok, el resto les digo que aquí depende de lo que quieran hacer. Pueden ser de validación, validation, validación. Eso es para ver si hay sobreajuste. Al inicio no se usa, pero ya si sienten que hay sobreajuste, que ven que el modelo no aumenta su precisión, pueden obtener pues del 5 al 10%, pero aquí. Y los de prueba, que pues se recomienda que sea entre 15 y 20, ¿no? Les digo, aunque no den las cuentas, es porque depende de ustedes que hagáis. Pero sí que la mayoría de los datos de entrenamiento sean pues este porcentaje, ¿no? Y prueba, test, ¿vale? Entonces a nuestros data frames los vamos a separar así. Ahora con esto pues Xtrain, Xtest, YTrain, YTest. Va a separar. Aquí nos va a decir pues nuestros datos X, variables predictoras y variable a predecir, las Y, ¿no? El siguiente dice, ¿de qué tamaño van a ser los datos para probar? En este caso es de 0.2, es decir, que vamos a entrenar el modelo con el 80% y vamos a hacer la prueba con el 20%. Esto de random state es como una semilla, por ejemplo, como las de Minecraft, que dependiendo del número pues te da modificación. Bueno, separa los datos como sea. Y si queremos hacer como barajear los datos, ¿no? Esto es para que todos los datos salgan homogéneos. ¿Y por qué? Porque imagínense que curiosamente en nuestro dataset los primeros datos son los más grandes. Ok, ¿sí la ven borrosa? ¿Ven borrosa la pantalla, chicos? Sí, ok, ok, chévere. A ver, no, es fallando internet. Esperen un tantito. Ah, completa. Ok, ¿me podrían decir si la siguen viendo borrosa? ¿Aún se ve borrosa? Se ve. Mm, ok, puede que sea el internet. Ok, crear internet. Sí, sí, sí. Um, ok, no, pero no tengo ni nada. A ver, espera.
Voy a salir de todo esto. Ujú. Mm, A ver, ¿me podrían confirmar? ¿Se sigue viendo borrosa? ¿Aún se ve? No me digan. Esperen. Me salgo y me vuelvo a meter. Por lo mientras.